Caín y Abel. Sus padres eran los mismos, Adán y Eva. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Sin embargo, uno de ellos es un ejemplo de fe, mientras que el otro fue el primer asesino de la historia. Lo que nos define como personas es nuestra fe en Dios y nuestras acciones, no nuestra familia ni nuestra religiosidad. Bienvenidos a Es Vital. Después de salir del Edén, Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Al primero de ellos llamaron adquirido por el Señor, o Caín, recordando la promesa divina de un Mesías libertador que aplastaría a la serpiente. Al segundo lo llamaron simplemente Vapor, o Abel. Muchas veces tendemos a darle muy poca importancia a las cosas que son buenas para nosotros, y demasiada a otros asuntos. Debemos aprender a dejar todo en las manos de Dios, y que Él nos guíe a qué cosas conviene dedicarles más nuestro tiempo y nuestra energía. Abel ofreció ante Dios la primicia de sus corderos, mientras que Caín ofreció frutos del campo. Ofrecer vegetales no tiene nada de malo de por sí. Por el contrario, en Levítico 23, Dios dice: «Cuando entréis en la tierra que os doy, y cosechéis el trigo, traeréis al sacerdote la primera gavilla, y el mismo día ofreceréis al Señor como holocausto un cordero». Caín cumplió con lo que Dios decía, pero solo en parte. Trajo los frutos, pero no el cordero. Es la misma idea que expresa Jesús en Mateo 23:23. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque dais el diezmo, y dejáis la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro». ¿Es bueno dar el diezmo? Sí, lo es, pero más importantes son la justicia y la misericordia. Otro ejemplo: no tiene nada de malo adorar a Dios en domingo. De hecho, es algo bueno. Pero Dios pide que lo adoremos en sábado. Realizar una buena acción no te libra de obedecer a Dios. Caín había cometido un error. Sin embargo, Dios no lo condena. Nosotros a menudo nos equivocamos, pero Dios no es un Dios vengativo buscando la ocasión para castigarnos. Cuando Caín se equivocó, Dios lo llamó a la reflexión. ¿Por qué te enojas? Si haces el bien, ¿no serás acepto? El pecado desea vencerte, pero tú puedes dominarlo. Él hace lo mismo con nosotros. Cuando pecamos, no nos castiga de inmediato, sino que nos llama al arrepentimiento y a vencer al pecado. ¿Cuán diferente sería la historia si Caín hubiera escuchado a Dios? Esta es una lección tanto práctica como teológica. Si un profesor o el jefe en el trabajo nos dice que nuestro trabajo no está bien, tengamos la humildad de reconocer nuestro error y corregirlo. Si un hermano de la iglesia nos hace una observación, no nos enojemos, sino intentemos mejorar. Caín, en cambio, lejos de buscar mejoría, intentó demostrar su razón por medio de la fuerza. Algunas veces hacemos lo mismo. Cuando no podemos convencer a alguien, recurrimos a métodos poco éticos para vencerlo, como el chantaje o el desprecio. La fuerza no es argumento de verdad. Después de la muerte de Abel, Dios, como su costumbre, interroga a Caín, pero Caín no reconoce su pecado. Fiel es la promesa que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos. Caín, en vez de eso, intentó disimularlo, y por eso fue maldecido y desterrado. Y sin embargo, pese a todos los errores y pecados de Caín, Dios muestra su amor por él en que lo protege con una marca para que nadie lo mate. Eso se llama gracia. Cuando nosotros pecamos, somos reos de maldición, y nuestra única esperanza está en Jesús, el cual se hizo maldición por nosotros. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre el del Hijo. La justicia será sobre el justo, y la impiedad sobre el impío. Caín y Abel tuvieron los mismos padres,
pero uno es un ejemplo de fe, mientras que el otro fue el primer asesino de la historia. Lamec, descendiente de Caín, tuvo 2 esposas y cometió 2 homicidios. La culpa de estos pecados no es de su tatarabuelo, así como nuestras acciones no se pueden excusar diciendo que la culpa la tiene el contexto. Enoc caminó con Dios, y Noé también, mientras que otros parientes suyos, llamados por la Biblia hijos de Dios, se casaron con cainitas, y todos sus designios eran malos. Es vital recordar que lo que nos define como personas no es nuestra familia, sino nuestras acciones y nuestra fe en Dios, que nos salva de la maldición de nuestro pecado.